Hay prefijos que cambian el sentido de las cosas. Y más cuando nos referimos a algunos como los que vamos a tratar en el tema de hoy. Un anticipo, las palabras probióticos, prebióticos, sinbióticos, postbióticos. Pueden parecer variaciones de la misma cosa, pero la primera es una categoría de microorganismos o de microbios beneficiosos para la salud. Y las últimas son tipos de moléculas también beneficiosas para la salud. Pues eso. Bienvenidos a nuestro podcast Milad Bio. En el episodio de hoy, postbióticos. En la versión persa del Antiguo Testamento, en el Génesis, ya se apuntaba a que la longevidad de Abraham se debía al consumo de leche agria. Ya en el año 76 después de Cristo, el historiador romano Plinio recomendaba la administración de ciertos lácteos fermentados para tratar la gastroenteritis. En 1908, el premio Nobel Mechnikov atribuyó la longevidad de ciertas poblaciones balcánicas al consumo habitual de lácteos fermentados. Si no, fíjense que todavía hoy, si miran los récords de gente más longeva, de países con gente más longeva, muchos incluyen países de poblaciones balcánicas. Recuerden los Balcanes: Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Montenegro, Serbia, ¿sí? Pues Mechnikov decía que el consumo habitual de lácteos fermentados y que estos lácteos contenían lactobacillus y que ayudaban a reducir las toxinas producidas por algunas bacterias intestinales y que por lo tanto con esto mejoraba la salud y por lo tanto prolongaba la vida. A principios del siglo XX ya se empezó a hacer ciencia sobre esto y se describió a la bacteria Lactobacillus acidophilus y se vio que ésta podía sobrevivir en el intestino humano. Esto debe hablar de que puede sobrevivir en el intestino humano. Estamos hablando ya de una de las características que tienen este tipo de bacterias. Por tanto, lo que estamos hablando es que claramente en todos los casos anteriores, los ejemplos que acabo de poner, en todos los casos se estaban refiriendo a los probióticos, ¿sí? Y antes de llegar a los postbióticos, que es el tema que nos ocupa hoy, vamos a más o menos matizar algunas diferencias entre cada uno de los bióticos que mencioné antes, esos que se diferenciaban por los prefijos, ¿sí? Pues en todos los casos, fíjense que dije que todos tenían un efecto beneficioso sobre el tracto gastrointestinal, sobre todo sobre el microbioma intestinal, ¿sí? Pero todos estos términos, todos estos bióticos son diferentes, cada uno tiene una función, aunque en muchos casos incluso los podemos ver trabajando juntos. La Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, la ISAPP por sus siglas, define a los probióticos, que es quizás el más conocido de todos los que he mencionado antes. Los probióticos son microorganismos vivos, y hago énfasis, microorganismos vivos, que cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Había mencionado tres cosas importantes y que voy a mencionar muchas veces, es decir, microorganismos vivos, cantidades adecuadas, beneficiosos para la salud. Los probióticos son microorganismos vivos que se administran o que al administrarse de forma adecuada confieren un beneficio para la salud del hospedero. ¿Sí? Entre los principales microorganismos reconocidos como probióticos, seguramente los primeros ejemplos que nos vendrán a la mente son las bacterias lácticas. Pero no todas las bacterias lácticas son consideradas probióticos. Para que una bacteria sea considerada como un probiótico, deberían reunir ciertas características, como por ejemplo, poder crecer a pHs tan bajos como 4, poder tener un control o ejercer un control sobre las bacterias patógenas, sobrevivir al tracto gastrointestinal, por ejemplo, a las sales biliares que están presentes allí, presentar o poderse adherir a la mucosa intestinal, ¿sí? Tener la propiedad de agregarse o de autoagregarse. Son unas características que no todas las bacterias lácticas tienen. Las bacterias que poseen estas características entonces se les denomina probióticos tradicionales. Fíjense que he mencionado una serie de características, lo voy a reiterar para que quede claro.
crecer a pH de 4, ¿sí? Ejercer control sobre bacterias patógenas, sobrevivir en el tracto gastrointestinal y poderse adherir a la mucosa intestinal, a las células epiteliares, ¿sí? Si tienen esas características, entonces estamos hablando de probióticos tradicionales, ¿sí? Pero desde hace unos años se han estudiado otros organismos, otros microorganismos que tienen potencial probiótico, que a diferencia de estos probióticos tradicionales, estos nuevos probióticos, la diferencia que tienen con los probióticos tradicionales es el origen de ellos. Los nuevos probióticos tienen siempre que ser aislados del tracto gastrointestinal de los seres humanos, ¿sí? Recuerden que los otros, con que reuniesen todas las características que he mencionado antes, ya se consideraban probióticos tradicionales. Pues los nuevos probióticos tienen que ser aislados del tracto gastrointestinal de los seres humanos. Recordemos que el tracto gastrointestinal tiene determinadas características que nosotros no podemos reproducir en el laboratorio. Por tanto, muchos de estos nuevos probióticos, su dificultad está en su cultivo, son sensibles al oxígeno, por ejemplo. En contraste, los probióticos tradicionales pueden ser aislados del tracto gastrointestinal, pero también de otras fuentes, como pueden ser los alimentos, ya sean fermentados o no, o de alguna otra fuente. Lo importante es que cumplan con las características que antes hemos mencionado. En todos los casos, los nuevos probióticos y los probióticos tradicionales, los dos, tienen algo en común. Tienen que al final, al administrarse en un número determinado, tener un beneficio para la salud. Bueno, no es el caso de que queremos hablar hoy los probióticos, pero quería enfatizar en lo que eran los probióticos, microorganismos vivos. Ahora, mencionemos el otro biótico que dijimos antes en la introducción, el término prebiótico. Cuando hablamos de prebióticos, nos referimos a sustancias de la dieta. Fundamentalmente estamos hablando de polisacáridos, pero no todo tipo de polisacáridos. Estamos hablando de polisacáridos no almidón, no amiláceos, ¿sí? O de oligosacáridos que no sean digeribles por las enzimas del tracto digestivo, ¿sí? Es importante esa característica que estoy mencionando, no amiláceos y oligosacáridos que no sean digeribles por las enzimas del tracto digestivo. En todo caso, tendrían que promover selectivamente el crecimiento o la actividad de determinados grupos bacterianos. Dicho en otras palabras, los prebióticos se utilizan para mejorar, promover, estimular el crecimiento de los microorganismos, de los probióticos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los prebióticos normalmente ayudan o modelan o moldean la composición de la microbiota, de ahí sus beneficios sobre la salud del hospedador. Fíjense que hemos dicho que un prebiótico lo que hace es selectivamente estimular, mejorar, promover el crecimiento de determinados grupos bacterianos. ¿Qué grupos bacterianos? Los probióticos o los componentes del microbioma intestinal, ¿sí? Por tanto, un prebiótico al final, al seleccionar a los buenos, mejora la salud intestinal y por tanto la salud general del organismo. Ahora, ¿cómo se decide que un ingrediente o un alimento pueda ser considerado como un prebiótico? Pues también aquí tienen que cumplir unos requisitos, ¿sí? El primero ya lo hemos ido mencionando, igual que otros también los hemos ido mencionando, pero resumámoslos de la siguiente manera. No deben ser hidrolizados ni absorbidos por el tracto gastrointestinal superior, es decir, ni por el esófago, estómago, duodeno, ¿sí? Por lo tanto, deben ser incluso resistentes a la acidez gástrica, a la hidrólisis que se provoca por la acción de las enzimas digestivas y, por supuesto, no deberían absorberse en el intestino delgado, ¿sí? Otra, no deben ser fermentados de una forma, deberían ser fermentados de manera selectiva por las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. Eso es importante porque hemos dicho que ayudan a moldear, ¿sí? A modular el microbioma intestinal. Por tanto, no todas las bacterias deben ser capaces de metabolizarlo, de fermentarlo, solo aquellas que son beneficiosas para la microbiota intestinal. Y por último, mencionar que también ellos deben ser capaces de inducir efectos beneficiosos
para la salud del individuo. O sea, no solo para los microorganismos, sino también para la salud del individuo, del hospedero. Por tanto, los prebióticos, resumiendo, tienen la capacidad de mejorar la supervivencia, el crecimiento, el metabolismo y, en fin, las actividades beneficiosas para la salud de la microbiota. Cuando digo la salud de la microbiota, estamos hablando de la salud de los microorganismos vivos que están presentes en el sistema digestivo. Ahora, si me preguntas ejemplos de prebióticos, seguramente si se han leído algunos leches en polvo, por ejemplo, encontrarán algunos nombres de estos, ¿sí? Hay galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos, los silo-oligosacáridos, la lactulosa, la inulina, ¿sí? O hidrolizados de todos estos, o sea, no tienen que ser todo un polímero grandotón de todo esto, sino partes de estos también que cumplan con las características que hemos mencionado antes. Recuerdan, no deben ser hidrolizados ni absorbidos, deben ser fermentados de forma selectiva y quizás podrían incluso tener efectos beneficiosos sobre la salud del hospedador, ¿sí? Entonces, todos estos que he mencionado como ejemplos, los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos, los chilo-oligosacáridos, la inulina, por ejemplo, ¿dónde la podemos encontrar, por ejemplo? Pues, por ejemplo, lo podemos encontrar en la leche, como hemos mencionado antes, en la miel, en las hortalizas, en las frutas, en las verduras, en los cereales, en las legumbres, en los frutos secos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, he mencionado a los probióticos, he mencionado a los prebióticos, probióticos. Venga, uno más, que de los que mencioné al principio, los simbióticos. Los simbióticos son preparaciones farmacéuticas o alimentarias que contienen una o más especies de probiótico o uno o más ingredientes prebióticos. Lo que estoy diciendo es que los simbióticos son una mezcla que comprende microorganismos vivos y los sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos o el hospedador, y que al final la mezcla esta confiere un efecto beneficioso para la salud del que los consume. Posiblemente el mejor escenario sería aquel en el que cada constituyente del postbiótico, recuerden, del simbiótico, el simbiótico tiene probiótico y tiene prebiótico, las dos cosas. El mejor escenario es que tanto el probiótico como el prebiótico tengan un efecto aditivo beneficioso, es decir, los dos contribuyan a la salud del hospedador y también que el prebiótico contribuya a la salud o al fitness del probiótico. Pero te puedes encontrar simbióticos que solo son simbióticos complementarios, es decir, tú administras, me lo invento, fibra y un lactobacillus, ahí están los dos, probiótico y prebiótico, pero el lactobacillus no utiliza el prebiótico, no utiliza esa fibra, ¿sí? La fibra, posiblemente lo que es interesante o es importante para el organismo, para el humano, pero no para el microorganismo, ¿sí? No estimula, no tiene ningún efecto beneficioso sobre el probiótico, ¿sí? El mejor de los casos es que tenga un efecto beneficioso sobre el crecimiento o las actividades metabólicas del probiótico, pero te puedes encontrar varios tipos de simbióticos en el mercado, ¿sí? Entonces, normalmente cuando tú tienes el efecto sinérgico es lo mejor, ¿sí? Cuando el ingrediente prebiótico se añade a una formulación con el propósito específico de apoyar el crecimiento de la cepa probiótica. Ese sería un interesante simbiótico. Bueno, pero ya antes se me ha ido trabando la lengua y he ido mencionando posbióticos y posbióticos y posbióticos porque el tema de hoy realmente era postbióticos. El haber dicho o haber ejemplificado lo que son los probióticos, microorganismos vivos, prebióticos, son ingredientes, la mezcla de los dos simbióticos era para que tengamos claro la diferencia que tienen estos con el que nos toca hoy. En el episodio de hoy íbamos a hablar de los postbióticos, lo que está después de los probióticos, ¿sí? Porque primero fueron los probióticos, luego fueron los prebióticos. Y ahora, lo que está ahora de moda son los posbióticos.
es que en los últimos años hemos aprendido que todo lo que está relacionado con la microbiota, todo lo que pueda estimular, favorecer la microbiota intestinal, es bueno para la salud, y esto ha hecho que se hagan numerosos estudios de numerosas sustancias, incluso de las sustancias producidas por los probióticos, para hacer estudios y ver cómo favorece, estimula o tiene una actuación o un efecto sobre la microbiota intestinal. ¿Pero qué son exactamente los posbióticos? ¿Qué relación tienen con la microbiota intestinal? Los posbióticos, y vamos ahora a la definición, los posbióticos se definen como sustancias que son producidas por los probióticos. Repito, los posbióticos son o se definen como sustancias producidas por los microorganismos probióticos y que tienen efectos beneficiosos sobre la salud, nivel nutricional, metabolismo o el sistema inmunitario. Es decir, son moléculas producidas principalmente por bacterias de la microbiota intestinal o por los probióticos. Fíjate que he dicho las dos cosas, ¿no? Por las bacterias de la microbiota intestinal o por los probióticos, y que tienen una actividad beneficiosa sobre nuestra salud. Lo que estamos diciendo, e insisto, es que un posbiótico es cualquier factor o producto que se obtiene, por ejemplo, de la lisis de la célula, de la actividad metabólica de la bacteria. Cuando digo actividad metabólica de la bacteria, tú puedes hacer una fermentación y obtener determinados productos, como pueden ser carbohidratos, como pueden ser enzimas, algunos péptidos o vitaminas. ¿Sí? Estos probióticos, normalmente su función en el microorganismo es conocida, seguramente, pero que si los aplicamos a nosotros, si los consumimos, pueden tener efectos beneficiosos, pueden tener efectos también positivos sobre nuestra salud. Si menciono algunos ejemplos, lo verán. Por ejemplo, vitamina como la vitamina K. Nosotros no producimos vitamina K. ¿Quién produce la mayor parte de vitamina K? Pues la Escherichia coli, que está en nuestro intestino, ¿sí? Otras vitaminas como el complejo B, aminoácidos como el triptófano, la tirosina, la fenilalanina, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta como el acetato, el propionato, el butirato son importantes también en el intestino. Muchos de los péptidos antimicrobianos, como pueden ser las defensinas o las bacteriocinas, también tienen un efecto porque nos protegen de determinados microorganismos patógenos. En uno de los episodios del futuro hablaremos de estos péptidos antimicrobianos, específicamente hablaremos de las bacteriocinas. ¿Sí? También pueden producir estos microorganismos determinados neurotransmisores como GABA, serotonina, acetilcolina, y así un largo etcétera de ejemplos de sustancias que tienen un efecto beneficioso sobre nuestro organismo. Pero si nos quedó claro el concepto desde el principio, recordemos que hay una distinción importante entre postbióticos y los probióticos, ¿sí? Los probióticos necesitan un número para tener una eficiencia, para poder colonizar al huésped. Los postbióticos no necesitan esos números. Sí, si tú tienes un probiótico, necesitas, para que sea probiótico, tener entre 10 a la 8 y 10 a la 10 unidades formadoras de colonia por gramo o mililitro de producto. Sí, tiene que tener y viables, sí, microorganismos viables. Ese es el caso de los probióticos. En el caso de los postbióticos no hacen falta porque no son microorganismos viables. No hace falta colonizar al hospedador para tener su efecto o su acción beneficiosa. Pero bien, resumiendo, ¿qué características hemos mencionado importantes aquí con los postbióticos? ¿Sí? Pues hay características que son clave y que además son las características que les confieren ventajas a estos postbióticos. ¿Sí? Cuando hablo de ventajas, lo estoy hablando respecto a quienes les dieron origen, como por ejemplo los probióticos. ¿Sí? Los posbióticos no son patógenos, no son microorganismos vivos. Los posbióticos no son tóxicos. Tienen la capacidad de de resistir a la hidrólisis. ¿Sí? Se unen eficientemente a los sitios donde tienen o ejerce su acción. ¿Sí? No presentan interacción con otros microorganismos que están presentes en el microbioma intestinal. ¿Sí? No hay riesgo de que haya una translocación, por ejemplo, de genes de resistencia, por ejemplo, porque estos no son microorganismos vivos.
¿sí? No hay pérdida de viabilidad, no son organismos vivos, ¿sí? Se pueden mantener fácilmente, se pueden almacenar fácilmente, se puede estandarizar su producción fácilmente. Por tanto, son muchas las ventajas que son las que justifican el por qué se están poniendo de moda la producción de postbióticos. Pues incluso el conocimiento de cómo actúan en los organismos que le dan origen ya da una base de cómo van a ser sus acciones en nosotros. Si conocemos su composición química, podemos hacer docking molecular y saber cómo va a ser su actividad biológica. De hecho, ya se presume que muchos de los exopolisacáridos y los componentes de la pared celular, de las proteínas, que componen muchos de estos postbióticos, tienen acción o efecto inmunomodulador y que tienen un efecto importantísimo en el mantenimiento de la homeostasis también, ¿sí? Sabemos que las bacteriocinas tienen acción antimicrobiana, antifúngica, antiviral, ¿sí? Antiinflamatoria, anticancerígena. Estoy mencionando muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos de postbióticos. He mencionado constituyentes de la pared celular, como por ejemplo el ácido lipoteico, peptidoglicano, ya dije que tienen actividad inmunomoduladora. Los exopolisacáridos, ¿sí? Que no es lo mismo que componentes de la pared celular. Estos están más allá de la pared celular, son productos que se vierten al exterior, son exopolisacáridos. También modulan la respuesta inmune. Sí, hay proteínas como las glicoproteínas de la superficie celular, como la capa S, la lámina S, que tienen muchas de estas bacterias lácticas, que también tienen protección para la célula y para nuestras células también, ¿sí? Entonces, las bacteriocinas que mencionamos, ¿sí? Todos esos componentes, las enzimas, por ejemplo, las enzimas son súper interesantes porque ya conocemos de hecho que las enzimas participan o son un mecanismo de defensa de los microorganismos. Por ejemplo, frente a las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, menciono la peróxido dismutasa, la peroxidasa, la catalasa. Pues aislar, producir este tipo de enzimas también tienen un efecto importante antioxidante también en nosotros también. Los ácidos grasos, sí, hay una amplia gama de ácidos grasos, el acetato, propionato, butirato, normalmente tienen un efecto importante también en el intestino y cómo moldean a la microbiota intestinal. En fin, los probióticos, ya sea se obtengan del metabolismo de los probióticos o del microorganismo del microbioma intestinal, ¿sí? Son una alternativa segura de obtención de productos con efectos beneficiosos para nosotros. Se han puesto muy de moda, ¿sí? Son una alternativa que consigue los mismos efectos beneficiosos que los probióticos, ¿sí? Son bioactivos que no necesitan o no dependen de tener microorganismos viables ni de los problemas que tiene conseguir la producción de microorganismos viales. Los probióticos, comparados con los otros bióticos, tienen una mayor vida de anaquel, se transportan más fácil, se manejan más fácil, se almacenan más fácil, ¿sí? He dejado en el tintero muchísimas cosas que serán temas de futuro, porque hemos pasado por encima de los simbióticos, de los probióticos, hemos hablado de bacterias lácticas, hemos hablado de varios temas que ya me los tomo como deberes para próximos episodios. En este caso lo dejaremos aquí, creo que les haya quedado claro lo que son los postbióticos y su diferencia con los otros bióticos. Así que nos vemos en próximos episodios de este podcast Bios. Adiós, adiós.